Que la paz de Dios reine en nuestras vidas, mis amados hermanos. Es un gusto verles, sean bienvenidos. Le invito a que por favor vayamos a la carta a los Filipenses que escribe nuestro hermano Pablo. Filipenses capítulo 2 leeremos unos versos del versículo 1 hasta el verso 5. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al verso 5. Leemos la palabra de Dios como está escrita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Filipenses 2:1. Dice así: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, mi Señor. Venimos delante de tu presencia. Tú que conoces, Señor, nuestro corazón y nuestra mente. Tú que conoces, Señor, las situaciones diarias a las cuales estamos expuestos. Tú que sabes, Señor, oh Dios, nuestros temperamentos. Tú que sabes, Señor, oh Dios amado, nuestra personalidad. Forma pues, oh Dios, nuestro carácter conforme a tu voluntad. Ayúdanos, oh Señor, que tu Espíritu Santo ministre nuestra alma y nuestro corazón. Esté dispuesto siempre a obedecerte y a agradarte. A honrarte, Señor, oh Dios, no solamente de palabras, sino también, Señor, con nuestras actitudes, con nuestra forma de proceder, con nuestro diario vivir. Bendícenos, Señor. Háblanos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta porción de la palabra empieza con preguntas. El hermano Pablo escribe a la congregación que vivía en Filipos. Todo ese sector conquistado por los griegos. Los judíos mismos decían los gentiles o los griegos, refiriéndose ya sea a los de Colosas, ya sean a los de Galacia, porque toda esa porción, la cultura griega era muy fuerte. Debemos de entender que los griegos siempre estaban procurando sobresalir. Querían tener mejor conocimiento del que otros tenían, y eso los llevaba a ser egocéntricos, a amarse más que a amar a los demás. El ego y esa campaña incesante de elevar la autoestima estaba en ellos. Para ellos era muy importante el qué dirán los demás, al igual que la apariencia física, el tener buenos cuerpos saludables, aunque estuvieran totalmente depravados y arruinados en su alma y en su corazón, totalmente pervertidos. Su exterior era lo que importaba. Por eso es que quiero que comprenda las preguntas que hace el hermano al pueblo. Y les dice, ¿hay algún estímulo
en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Definamos la primera. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Lo que pudieran dar los premios a las Olimpiadas era fama y gloria humana. Pero si usted lee la historia universal y las persecuciones que sufrieron la iglesia de Cristo en la época en que se escriben estas cartas, tal vez diría usted como que no conviene o no es muy atractivo el seguir a Cristo. Como que pareciera que no es tan tentador y tan llamativo formar parte de los grupos que siguen a Cristo. ¿Por qué? Porque los tratan con desprecio, los ridiculizan, les quitan sus posesiones, sus bienes, los meten a la cárcel, los tratan como que fueran exhibición de diversión en los coliseos. Pareciera como que no hubiese estímulo o algo grato al pertenecer al grupo de los seguidores de Cristo. Pero el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia, a quienes ya estaban dentro. Si usted ve como yo se lo presento desde la vista de alguien que no conoce a Cristo, que no sigue a Cristo, pareciera que no tiene ningún estímulo para seguirlo. Mas sin embargo, aquel que ya conocía a Cristo, aquel que ya estaba en los caminos de Dios, aquel que oía el mensaje de Dios, tenía el Espíritu Santo, es una pregunta que fácilmente se puede responder y decir: sí, hay mucho que ganar y un gran estímulo en seguir a nuestro Maestro, nuestro Salvador y Señor. No había por qué poner en tela de juicio. Y la pregunta ¿por qué la hace el apóstol Pablo? Es para recordarles de que ya no forman parte de aquellos que estaban en oscuridad. Es para hacerles una vez más memoria de que en quien están fundados, en quien están siguiendo, que es el camino verdadero, les lleva a una vida eterna, con grandes beneficios, con grandes bendiciones, no solamente en esta tierra, sino también en la futura vida eterna. Es como decirte a ti: tú te está yendo bien, sabes que estás bien, y te hacen una pregunta y te dice: ¿y te encuentras bien entonces? Y la respuesta sería sí. O sea, es una pregunta para reafirmar con una contestación y decir: sí, hay un gran estímulo, sí, hay un gran beneficio, sí, llevo las de ganar, sí, estoy en el lugar correcto, sí, yo sé en quién he creído, que jamás me dejará avergonzado. Son personas de las cuales no podían dudar. Y dice el apóstol para recordarles: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Qué mejor estímulo que la salvación? Si te dijeran a ti: bueno, ¿y tú por qué sigues a Cristo? ¿Por qué eres evangélico? ¿Para qué? Entonces, el que es verdaderamente hijo de Dios o hija de Dios
sabe cómo contestar esa pregunta. Y no empieza a decirme, fíjate que yo lo estoy pensando también. Déjame decirte, no me ha ido tan bien y que de vez en cuando como que siento que ya quiero colgar los guantes de boxeo y ya no seguir peleando la buena batalla de la fe. Si alguien dice así, definitivamente todavía no está convencido en quién ha creído, que jamás deja avergonzado Dios en quien él cree. Jamás. Y dice el salmista, joven fui, hoy yo soy un viejo, he envejecido. Y en toda mi vida no he visto un justo desamparado o sus hijos o su simiente mendigando pan, porque Dios siempre pelea por ellos. O sea, no hay por qué poner en tela de juicio. La persona que sí cree en Cristo dice, ¿hay algún estímulo en seguir a Cristo? Claro que sí. Claro que sí. Esta pregunta se la hace el apóstol Pablo, no a inconversos, sino a convertidos, creyentes verdaderos. Y les recuerda y les dice, ¿existe algún consuelo en su amor? Y lo han recibido. Claro que sí. Miren, volviendo a la historia, muchas de las mujeres que habían sido marginadas, tratadas, discúlpenme la expresión, pero tratadas como objetos sexuales, como cualquier cosa, como que fueran propiedad, que sirvieran nada más como para trabajo. Cuando llegaban a Cristo y veían el valor que les daba Jesucristo, el amor, el cariño que encontraban en todo el pueblo de Dios, y que ellas, estoy hablando de mujeres, encontraban ese amor que tanto buscaban, esta respuesta es fácil de contestar. Ahora vámonos a los niños. ¿Sabe usted que los romanos tenían eso de que si ellos querían tener relaciones sexuales, ellos trataban de no embarazarse o dejar hijos, porque ellos no querían dejar herencias grandes. Ellos no querían, miraban como que su patrimonio económico iba a ser afectado. Lo que hacían era muchas veces, los niños, increíblemente algunos, llegaban a regalarlos, otros a dejarlos al basurero. ¿Y sabe quiénes agarraban a estos niños? Los cristianos. Y los adoptaban. Y le pregunto, ¿esta respuesta es fácil o no es fácil de contestar para alguien que ya había sido tomado de ellos? Mire, muchos seguidores de Cristo, ellos eran los que agarraban esos bebés, o algunos niños que sean algunos cristianos. Es más, compraban esclavos de niños para darles un hogar. Y esos que habían sido maltratados, humillados, insultados, esos niños con sus corazones tan heridos, cuando llegaban a un hogar cristiano y conocían el amor de Cristo. ¿Cree usted que cuando ya eran adolescentes, adultos, y les hace esta pregunta, el apóstol no la pueden contestar fácilmente y decir, claro que sí? Hay consuelo en su amor. Yo le estoy llevando al pasado, y que usted note que estas preguntas, para contestarlas en un hijo de Dios que había sido restaurado, había sido rescatado, había sido valorado ahora en el amor de Dios, el apóstol le responde y le dice, mira
hoy dónde estás parado y no se te olvide de dónde Dios te sacó. Porque a muchos de nosotros de allí, del lodo cenagoso, nos sacó Dios. Y es triste que ahora se nos olvide eso y nos creamos más que los demás. Que tengamos un orgullo enfermizo, que no tengamos humildad. O sea, Dios nos dice, mira de dónde yo te tomé. Vea lo que dice. Tenemos en conjunto, alguna comunión en el Espíritu. Claro que sí. Tenemos esa comunión. Porque lo que le pase a mi hermano, me pasa a mí. Porque lo que sienta mi hermano, yo lo siento. Me gozo con los que se gozan y lloro con los que lloran. Porque somos uno solo. Y esa unidad la da Cristo, pero nos mantiene unidos esos lazos a través de la comunión misma del Espíritu Santo, lo espiritual. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Pregunta. Y la respuesta era sí. Para alguien que tiene Cristo no puede ser indiferente al dolor de un hermano en Cristo. Si es indiferente, entonces no es hermano en Cristo. Si le da igual, no le importa que fuese una persona fría. Mire, ¿sabe qué? A mí me ha tocado sentir a veces el dolor de un rechazo de un hermano en Cristo. Y mi corazón se ha dolido. Se ha dolido fuertemente. ¿Por qué? Porque es parte de mí. Vámonos a segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14. Usted va a notar en este verso bien firmemente la Trinidad de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Note usted cómo se mencionan las tres personas aquí. ¿Sí? Sí. Y Jesucristo siempre hablaba y decía que así como el Padre y Él eran uno, quería que nosotros fuésemos uno. Que así el Espíritu Santo también procedía del Padre y de Él mismo, que eran uno solo. Dios quiere que como hijos de Él seamos uno solo también. Que no haya división, no haya preferencia, no haya distinción. Que no tengamos rencores como Dios. A eso se refiere. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Demuéstrenlo entonces. Dice el verso 2. Entonces háganme, dice el apóstol, verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Cuando el apóstol habla esto, lo habla con toda propiedad, porque él fue el que llevaba el mensaje a estas congregaciones. Lo conocían como aquel que fundó algunas iglesias en esos lugares donde no había. Entonces el hermano habla con esa autoridad y propiedad de alguien que les llevó el evangelio y sabe cuál es la doctrina correcta, el amor que debe de haber. Y con esa autoridad le dice, háganme verdaderamente feliz. Pero yo quiero que ahora usted no vea al apóstol Pablo, usted vea a Dios mismo diciendo, háganme feliz, amándose entre ustedes. Cuando yo estaba niño, me daba unas golpizas con mis hermanos, peleaba eso,
Y mi papá se molestaba y nos castigaba. Y me recuerdo que en una ocasión me dijo a mí: ¿por qué tratas así a tus hermanos? ¿No ves que a mí me estás haciendo daño? Porque ellos son mis hijos también, así como tú. Para mí eso fue muy importante. Ellos son tus hermanos, son parte. Y Dios, yo me pongo a pensar a Dios hablando como un padre: háganme felices, pónganse de acuerdo. Mire, hermano, es muy lamentable y triste que a nivel mundial la iglesia está bien dividida. Y en lugar de amarse, cuidarse, se muerden, se tienen odio, se tienen rencor. Qué tremendo decir esas palabras. No debe de haber eso en el pueblo de Dios. Y Dios mismo nos habla hoy y nos dice: háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Note usted que una persona que trabaja así, con un mismo pensamiento y un mismo propósito, no va a tener discordia, no va a jalar para un lado y el otro para el otro. Caminarán juntos, jalarán, empujarán, irán en una misma dirección, porque hay unidad. Esa unidad nos la debe dar Dios mismo, el Espíritu Santo. Vamos a lo que dice Romanos 12, versículo 16. Espero haberlo escrito bien. Romanos 12, verso 16. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Cuando leo esta porción, me demuestra una persona humilde, una persona sencilla en el aspecto de que no hay vanidad, maldad, sino que es tan fácil de poder llegar sin arrogancia a ella, sin ninguna pretensión o con palabras elocuentes, sino que es amorosa, es sencilla, es humilde, es abierta a poder escuchar, a que las demás personas sepan que no es un altanero, una altanera pretenciosa, sino humilde. Así era nuestro Señor Jesús. Imagínese usted a Jesús, alguien tan famoso, alguien tan conocido por sus enseñanzas, importante, pero era tan sencillo de corazón que si llegaba una persona, y me recuerdo de esa parte de la palabra donde dice que un leproso se acerca y le dice: si tú quieres, puedes sanar. Qué hermosa pregunta la que le hace, porque le da el derecho al Señor, no le exige, sino si tienes la voluntad, tú puedes sanar. Y viene Jesús y hace algo tan sorprendente, se acerca, y aquel hombre lleno de llagas, que todos le tenían tal vez algo repulsión, asco, no lo sé, que si se acercaba a ellos lo apedreaban. Jesucristo no hizo eso, sino que llega y lo toca y le dice: quiero ser sano. Y aquel hombre en ese momento es limpio. Qué hermoso, ¿no cree usted? Sin necesidad de protocolos, de hacer citas, de escribir cartas, era tan accesible nuestro Señor. Él quiere que nosotros así seamos también.
No tengo tiempo. Ay, después. Ay, ¿qué se ha creído? Son locura, ¿verdad? Hoy en día, la gente dice el Señor, sean sencillos, humildes. Y Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Tenía mucha razón. Y cuando lo dijo, no lo decía con pretensión, era la verdad. Y Él es la verdad. Si lo dijo es porque Él era ejemplo verdadero a seguir. En ningún momento yo veo con pretensión, orgullo o vanagloria. No, Jesucristo hizo algo que dijo Dios mismo. Dijo, juro por mi nombre, porque no había otro Dios, ni alguien más importante. En el Antiguo Testamento juraban por alguien más importante y Él decía, no hay nadie más importante. Lo digo y si lo digo por mí mismo, es porque así será. Y así es. Dios hizo tal cual es. No había nadie más. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Veamos lo que dice el verso 3. Estamos en Filipenses 2. Verso 3. Dice la palabra del Señor así. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Veamos lo que nos habla siempre Romanos capítulo 12, pero ahora el versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Qué lindo verso. Yo no sé si a usted le pasa, pero qué bonito es disfrutar de la amistad del hermano en Cristo. Amarse, procurarse, deleitarse, porque se honra, porque se procura, porque hay un cariño que no se puede igualar. Eso es Cristo Jesús. La palabra también nos dice en Gálatas 5, verso 26. Gálatas capítulo 5, verso 26. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Esto complementa lo que nos habla la palabra, no ser egoísta, no ser vanidoso, no solamente pensar en nosotros. Mire, cuando alguien no es egoísta, no anda tratando de sobresalir, sino que al contrario, busca el bienestar del prójimo, del otro. Estaba oyendo el testimonio de un hermano, el cual Dios lo utilizó muy grandemente para trabajar en un ministerio. Y Dios lo llama y le dice, vas, porque el enemigo ya estaba queriendo poner disensión con su hermano de trabajo, que los dos trabajaban muy bien, juntos. Pero el enemigo estaba poniendo división ya, poniéndole cosas al hermano, diciendo, mira, pero si tú eres el que predica, ¿por qué él es el líder? Tú deberías de ser el líder. Y ya había empezado Satanás a minar y poner división. Y el Espíritu Santo le dice, tú te vas a meter a un tiempo en el cual te irás, te apartarás y orarás, porque yo tengo algo para ti. Y le dejarás el ministerio a él y orarás para que yo lo bendiga y que alcance y crezca más el ministerio en las manos de tu hermano. Miren qué tremendo es, ¿verdad? Y el hermano dijo, así será.
y habló con el hermano y dijo, oraré por ti, yo te dejo responsable ahora y deseo que Dios te bendiga y que prospere el ministerio en tus manos. Mire qué hermoso eso. Ese fue un golpe al enemigo. Que Dios reprenda al enemigo. Y ahí se demostró lo que nos está hablando estos versos, lo que nos dice este verso. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Ahora veamos lo que dice el verso 4. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Hoy en estos tiempos, lo que más se está dando es que el hombre se encierre, se enfrasque en su propio caparazón de vida y que no esté al pendiente de los demás. No, con tal de que yo, o con tal de que mi familia, mis hijos, mis gente cercana esté bien. ¿Qué importa que como esté fulano tal? Me da igual, es la prioridad mío. Y sí es verdad que hay que cuidar a nuestros seres queridos, pero mire cómo Jesucristo mismo nos pone ese ejemplo. Él sí es verdad que fue responsable y a sus 30 años empieza el ministerio. Y él se dedicó a él. Lo que nos habla Filipenses más adelante es que Jesucristo no pensó en él mismo. Él dejó su reino, se hizo hombre, sufrió, fue tratado muy mal, pero por amor, pensando en quién, en él, pensando en nosotros, pensando en nosotros. Y es lo que nos enseña esta porción. Romanos 15, 1 y 2 nos habla también algo de esto. Romanos capítulo 15, verso 1 y 2. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. En la Reina Valera dice los que son débiles. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. En otras palabras, seamos ejemplo. No busquemos nuestra propia conveniencia. Lo que dijo Jesús: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. No pensó Jesús en él. Si él hubiera hecho eso, hubiera dicho: el Señor, tráeles juicio, se lo merecen. Pero él dijo: no tomes en cuenta el pecado de ellos. Verso 5 del capítulo 2 de Filipenses. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos como Cristo. Y nos dice Mateo 11, 29. Mateo capítulo 11, verso 21. Pónganse mi yugo. Quien habla es Jesús. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Amén. Jesús diciendo, hablando. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 21. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 21. Dice así: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Sigamos los pasos de nuestro Señor Jesucristo y seamos como Él. Que el Señor nos bendiga.